hoy, lo que quiero ver hoy es en Mateo. Es un poco diferente de, usualmente cuando estoy predicando, me gusta escoger un pasaje y enfocar en el pasaje. Pero hoy decidí enfocar en varios pasajes, mayormente en Mateo. Entonces voy a estar leyendo en Mateo de 3 a 10 mayormente. Entonces tal vez no tienen, lo tengo escrito y no tienen que buscar cada vez porque es tal vez demasiado rápido para verlo. Pero siento que bueno, aún en mis propios devocionales estaba estudiando Mateo. Y luego tengo un grupo en mi casa y estábamos viéndolo de nuevo. Y como que Dios empezó de abrir mis ojos en un sentido a cosas que no había visto antes, a ver el panorama. Porque es una historia, la Biblia es una historia y adentro de eso hay como mini historias, podemos decir. Entonces hoy vamos a ver el panorama. Y acerca de la obra, de cómo Dios el Espíritu está guiando en la vida de Cristo, pero también eso implica cómo está preparando y guiando en la vida de sus discípulos. Entonces, vamos a ver la primera mitad de la vida de Cristo en un sentido, para entender cómo Dios estaba obrando y preparándolo. Entonces, primero vamos a ver rápido en un sentido la preparación, aunque es importante como Cristo empezó, pero en Mateo 3, y especialmente en Mateo 3:11, es cuando Cristo está bautizado por Juan el Bautista. Y es interesante porque Juan sentía que no merecía, no era digno para bautizar a Jesús, ¿no? ¿Cómo sentirías si sabías que el Mesías, el Salvador del mundo, estaba ahí y ibas a ministrar a él? Pero esto era el cargo que Dios le dio. Y Juan dijo en Mateo 3:11, cuando Cristo vino, dijo, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Es como una de las canciones que cantamos hoy. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, y bueno, luego unos pasajes, o tal vez es el siguiente versículo, pero dice que cuando Cristo estaba bautizado, que Dios el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado. Entonces podemos ver el amor aún entre ellos, entre la Trinidad, en quien tengo gran gozo. Y mientras que eso pasó, el Espíritu desciende como paloma. Entonces, un acto muy importante y es en el principio del ministerio de Cristo. Y algo que Juan dijo es muy importante porque Juan entendía que había algo diferente entre su bautismo con agua, que era más para arrepentirnos de nuestros pecados, pero que Cristo iba a venir para traer el Espíritu y el fuego, que es muy importante y vamos a ver más de eso en el pasaje. Entonces hay algo completamente diferente que Cristo trajo al mundo. Y antes de eso, aunque el Espíritu todavía estaba con la gente, no en la misma forma, no hasta que Cristo había venido. Entonces es algo muy, muy importante que podemos ver cuando Cristo está empezando su ministerio. Algo que oro casi diario, me gusta hacer declaraciones sobre mi vida,
Y uno de ellos tiene que ver con eso, y es como un anhelo que tengo, de ser bautizado con el Espíritu Santo y con fuego, porque como Pablo dice que tenemos que ser llenos del Espíritu, entonces podemos tener en un sentido más de su poder, más del Espíritu, ese fuego que el Espíritu nos da, es mi deseo. Y entonces después de su bautismo, el Espíritu lo llevó para la tentación en Mateo 4. Entonces estuvimos en Mateo 3, ahora en Mateo 4, él fue al desierto para ser tentado. Y allí, en el desierto, fue probado y tentado, y él tenía 40 días, más que un mes, casi mes y medio. No sé si ustedes, a veces hay gente que han ayunado por 40 días, no sé si hay alguien aquí. Es muy difícil, no es fácil, ¿no? La mayoría de la gente no lo hacen, pero hay unos pocos que sí lo hacen hoy en día, pero lo hizo por 40 días y en el desierto, sin su iPhone, sin su iPad, cualquier de esas cosas. En el desierto, y era un tiempo para orar, porque es importante, a veces olvidamos que Cristo sí era Dios, pero también era 100% hombre. Entonces Él sufrió y tenía que sufrir todo lo que nosotros habíamos sufrido o hemos sufrido. Entonces podemos ver eso, que Cristo no tenía, en un sentido, no tenía que sujetarse a todo eso, pero sí para salvarnos y para darnos esta esperanza que tenemos, Él sí tenía que ser tentado. Y la Biblia en Hebreos dice que fue tentado como nosotros. Entonces eso nos ayuda, porque Él es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es quien ora por la gente y quita sus pecados, es el sacrificio. Bueno, antes en el Antiguo Testamento era Él quien hizo los sacrificios, pero en este caso Cristo también era el sacrificio. Bueno, después de estos 40 días, entonces Él empezó su ministerio, y tal vez hay una buena lección para nosotros. Si queremos ministrar, que hay una temporada de preparación. Es importante orar, es importante aún ayunar para estar seguro de lo que Dios quiere y también para tener una relación cercana con Dios. En un sentido, cuando estás ayunando, estás no dependiendo en tus propios esfuerzos, pero confiando en Dios. Es una manera de humillarse y bueno, ver que no puedes solo, y es lo que Cristo hizo. Y después de eso, en Mateo 5 a 7, hay el famoso Sermón del Monte. Y entonces Jesús allí enseñó mucha sabiduría, principios del reino de Dios, porque estaba, enseñando cosas un poco diferente, un poco nuevo en un sentido del nuevo pacto. Porque antes, si recuerdan, la Biblia decía si alguien, unos ciertos pecados que pueden, quitar el ojo por ojo, estas cosas. Pero Jesús dijo que ahora es algo diferente. Yo estoy llevando una ley aún mejor para ustedes. No dijo que no tienen que obedecer. A veces la gente están confundidos y piensan que Cristo estaba diciendo que ya no tenemos que obedecer, pero Él solamente dijo que hay una mejor ley y hay mejor manera de obedecer. Entonces esto era en Mateo 5 a 7 y estaba enseñando también sus seguidores, sus discípulos. Siempre tenía sus discípulos. Y ahora vamos a empezar a enfocar un poco más en lo que pasó
en Mateo 8, 9 y 10. Primero en Mateo 8. En un sentido podemos decir, después de sus enseñanzas en 5 a 7, que en el 8 empezó su ministerio. Y podemos ver, está cumpliendo la profecía de Isaías 61, que dice que Cristo iba a venir predicando, sanando, levantando gente de muerte, y eso es lo que Él hizo. Y en Mateo 8, vamos a ver Mateo 8, 5 a 13. Y estoy leyéndolo de la nueva traducción, o nueva versión internacional. Tal vez, yo sé que la mayoría usan Reina Valera, pero voy a utilizar eso, porque creo que da un diferente toque y no usa el lenguaje tan antiguo tampoco. Entonces voy a leerlo. Dice, Señor, bueno, ahora el oficial romano vino a Cristo y él es quien está hablando. Dice, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Entonces, Jesús de inmediato estaba dispuesto y listo para ir a sanarlo. Es algo bonito, ¿no? Ver el corazón de Dios tan listo para ayudar. No, ni vemos una pregunta y solamente dijo que iba a hacerlo. Pero es muy interesante cómo el oficial respondió. Dijo, pero basta. Él dijo, el centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo de mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo, mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró. Eso para mí es algo, pienso, me gustaría que Cristo estaba asombrado con mi fe, ¿no? Y no vemos eso mucho, no vemos mucho que Cristo está asombrado con la fe de otra persona. Y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Entonces, hay unos principios, yo siento que son muy importantes para nosotros y es una de las razones cuando vemos cómo va la historia, como vemos cómo va obrando, que creo que es muy importante que entendamos la autoridad. Porque lo que el oficial entendía es que igual como hay autoridad en el mundo y aún en tu trabajo, en cualquier lado, hay el jefe, hay los que podemos decir que mandan y los que tienen que en un sentido hacer lo que el otro diga. Es un principio y hay gente rebelde, sabemos eso. Hay también a los que manden que no son tan buenos. Pero este no es el punto es de la autoridad, que hay autoridad en el mundo. Pero el oficial, la razón que tenía fe, y yo no sé, el Espíritu estaba como enseñándolo, es que él pudo entender que igual en el mundo espiritual hay autoridad. En el mundo espiritual también hay autoridad y Cristo tiene la autoridad. Eso debería animarnos mucho de saber que servimos un Dios que tiene autoridad. Y en este caso, Él está hablando no de algo necesariamente espiritual, pero algo físico, porque su siervo tenía parálisis o estaba sufriendo.
Pero él aún así entendió eso, entendió que había una relación entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. Y creo que es bueno y importante que entendemos eso, y es en el principio que Cristo estaba enseñando a sus discípulos de este principio para que ellos entendieran. Y como dije, también me gusta mucho eso que Cristo estaba asombrado por su fe. El principio clave, uno de ellos aquí es que Dios ha delegado su autoridad a la iglesia. Esa misma autoridad nos da sus seguidores, sus discípulos. Y en Efesios 2:6 habla de eso. Habla de la autoridad. Dice en Efesios 2:6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales. Entonces habla de ahora que Cristo, esto es después de Cristo había fallecido, estaba crucificado y la resurrección y todo, y ahora está sentado con su papá, su padre en el cielo, y dice que estamos con Él. Espiritualmente, cada persona aquí, no importa quién sea, no importa tu posición en la vida, pero si ya tienes Cristo en tu corazón, si ya eres salvo, eso quiere decir que estás sentado con Cristo en los cielos. Esto debería hacerte sentir bien de ti mismo. Porque tu dignidad no es en ti, es en Cristo. Cristo te amó, te adoptó y ahora eres parte de su familia y te da ahora esta autoridad. Tienes más autoridad que piensas. Yo recuerdo una persona me dijo, David, soy grande y alto, y me dijo, pero estaba hablando de lo espiritual. Me dijo, eres más grande que piensas. Y estaba pensando, ¿qué quiere decir esto? Pero creo que es en el mundo espiritual a veces no entendemos. Pensamos que somos un gusano o algo, como chapulín, como los del Antiguo Testamento, los espías pensaron que eran un chapulín, ¿no? Entonces, pensamos eso en vez de que somos grandes con Dios. Podemos, como David entendió eso, porque si recuerdan de David, había el ejército ahí, gente más fuerte, más grande que él, pero la diferencia entre ellos y David es que David confía en Dios. No sé, tal vez porque estaba tanto tiempo en el desierto también alabando a Dios, pero llegó a tener esa confianza en Dios y él pudo matar el gigante de su vida, Goliat. Y es interesante ahí porque lo mató y tomó la espada del gigante y lo quitó su cabeza, que parece feo, y lo levantó. Pero podemos ver que su carácter, que era un hombre muy valiente, y todos nosotros, creo que Dios escogió a David para darnos una lección, que tenemos David en nosotros. Tenemos algo aún mejor. Tenemos Cristo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, tenemos esta autoridad delegada. Es algo muy, muy importante, y podemos ver ahí es como Cristo empezó su ministerio. Es algo importante para ustedes de entender de su propia vida. Y podemos ver que la fe genuina agrada el corazón de Dios también, porque así Él estaba tan conmovido por este oficial romano.
Ahora vamos a ver, bueno, déjame tomar. Vamos a seguir viendo Mateo, pero ahora vamos a ver Mateo 8, 16 a 17. Allí podemos ver que Jesús sana a todos. Dice que sana a todos, sana a todos y expulsa demonios. Y vamos a leer esta vez en Reina Valera. Vino Jesús, estoy empezando en versículo 14, 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Entonces, y en la Biblia podemos ver eso, que habla de una persona, tal vez un ejemplo, y luego había muchos, que había tantos que no podía decir el nombre de cada persona. Y dice, con la palabra, y es algo que el oficial entendía también, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos, dice todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso es algo muy, muy interesante para mí. Bueno, hay varias cosas interesantes, pero voy a empezar con esta profecía de Isaías, porque la profecía, bueno, se encuentra en Isaías 53, que habla de Cristo, del Mesías. Pero aquí, entonces, estamos viendo gente que están liberados de demonios, gente sanados. Está hablando de eso. No está hablando necesariamente a lo espiritual cuando digo eso, como gente llegando a conocerlo, aunque creo que sí, están conociéndolo también, pero no es el énfasis aquí. Y dice que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces habla otra vez de cómo Cristo quiere sanar aún nuestras enfermedades y dolencias. Y eso es una profecía. Antes, por mucho de mi vida, la verdad, yo pensé cuando leí Isaías 53, solamente hablaba de lo espiritual, que Él vino para quitar nuestros pecados. Y sí, habla de eso, pero no es lo único que habla. Habla también de las enfermedades que tenemos. Y con un simple orden lo hizo. Y creo que estaba pensando en la razón por qué mencionan ambos aspectos. Y creo que el enemigo de nuestra alma, él quiere atar a personas con espíritus malignos y con enfermedades, porque no podemos realizar el destino que Dios tiene para nosotros si estamos enfermos o tenemos demonios, esas cosas. Y Él quiere que estemos libres y sanos, ¿no? Entonces, algo muy importante y como digo, y creo que es algo importante también es de confiar en eso, en confiar que Dios quiere sanar. Dios quiere, si tienes una enfermedad, de saber que Dios es bueno, quiere dar buenos dádivas, buenos regalos a sus hijos, Él quiere sanar. Si no crees que Él quiere sanar, bueno, no vas a recibir sanidad. En Salmo 103, versículo 3 dice, y nos da una hermosa promesa, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Entonces, lo dice
en varios lugares. Y algo que Leti y yo nos gusta orar por gente, los enfermos, nos gusta también trabajar en el ministerio de liberación para ayudar a gente a ser libre de estos, de nuestro enemigo, de los demonios. Pero mi hijo me dijo una vez, y creo que es cierto, que la fe es como un músculo. Mientras más, entonces, si queremos ser más fuertes en el mundo natural, tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Si estamos sentados todo el día viendo la tele o jugando estos juegos de video en tu teléfono, bueno, eso no va a ayudar mucho tu estado físico, ¿no? Y es lo mismo en el mundo espiritual, que tenemos que ejercer nuestra fe. Eso quiere decir que estamos orando por gente que están enfermos, estamos involucrados en ayudando a gente a ser libres de demonios, de espíritus malignos que quieren molestar. Y tal vez la primera vez no vemos la respuesta, pero con el tiempo vamos aprendiendo, nuestra fe va mejorando, va aumentando y Dios va respondiendo más y más. En un sentido, y algo muy importante aquí, y tal vez estoy adelantando un poco, pero a veces yo he pensado, bueno, tengo que esforzarme para tener mucha fe, tengo que hacer todo lo posible, pero es Dios quien sana, pero me usa. Él quiere utilizarme. Entonces, en un sentido, solamente tengo que soltar lo que está dentro de mí, porque somos el templo de Dios. Tenemos que soltar el Espíritu de Dios sobre la gente. Tenemos que, conectar con Dios y conectar su poder con la gente. No es que estoy con tanto esfuerzo haciéndolo, pero confiando en Dios. Tu relación con Dios, tu intimidad con Dios es muy importante y eso ayuda. Uno de mis amigos dijo, ¿por qué cuando estamos cerca de alguien, aun cuando está tal vez en otro lado de la calle, por qué no llega a ser sanado? Porque como tenemos Dios adentro de nosotros, somos el templo de Dios, ¿por qué no vemos aún más? Y bueno, en un sentido es una buena pregunta, porque podemos ver que aún la sombra cayó sobre, creo que era la sombra de Pedro, cayó sobre gente, ellos llegaron a ser sanados y era por esa misma razón. Ok, bueno, vamos a seguir ahora en Mateo 9. Mateo 9, 1 a 8. Voy a leer ese pasaje. Esta vez en la Nueva Versión Internacional y empezando en versículo 1. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, entonces otra vez Jesús está viendo su fe. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces, no parece que vinieron para recibir, de ser sanado del paralítico, pero Jesús, él puede ver su fe en él y él está perdonando sus pecados también. Algunos de los maestros de la ley, entonces interesante es esa parte, que la reacción, y vemos eso mucho en la Biblia, que hay unos que están asombrados por lo que Cristo está haciendo, otros están con un corazón tan duro que no pueden recibirlo, no pueden, y aún se enojan. Está haciendo algo bien, es una locura cuando lo piensas. ¿Cómo pueden tener un corazón tan duro para enojarse? Pero así son ciegos.
Cristo dijo que son como líderes o pastores ciegos. Y dice, algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Entonces Cristo sabía lo que estaba pensando. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Pues para que sepan, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver eso, la multitud se llenó de temor. Entonces podemos ver, ellos están llenos de temor y glorificó a Jesús, a Dios. Entonces pueden ver la diferencia en la reacción. Por haber dado tal autoridad, y habla otra vez la autoridad a los mortales. Entonces, bueno, hay cosas interesantes aquí también. Como dije, una es las diferentes reacciones de la gente. Y también podemos ver la fe del paralítico, pero él no hubiera podido llegar a Jesús sin sus amigos. Y sus amigos tenían que tener mucha fe también, ¿no? Y creo que es importante porque ustedes aquí tal vez no sienten cómodos, aunque creo que todos pueden, pero a veces no sienten cómodos para tal vez compartir tu fe o algo, pero pueden invitar sus amigos a eventos o pueden orar por ellos también, pueden traerlos a Cristo. Es el punto. Hay diferentes maneras que podemos estar orando por nuestros amigos y esto les ayuda porque Dios mueve a través de oración. Entonces algo muy, muy interesante y importante de ver cómo Dios sanó a esta persona y perdonó sus pecados. Y algo interesante allí también, porque Cristo hizo esa pregunta. ¿Qué es más fácil decirle? Tus pecados quedan perdonados. O decirle, levántate y anda. Bueno, yo creo que en un sentido es más fácil decir tus pecados quedan perdonados porque no podemos ver. Es más fácil decirlo, no es más fácil hacerlo porque no cualquier persona puede perdonar, pero es más fácil decirlo. Entonces Cristo mostró su autoridad para perdonar cuando Él sanó. Entonces, a veces cuando la gente está sanados también es un testimonio del poder de Dios. Entonces Dios usa sanidad también para mostrar su poder y aquí está mostrando su autoridad divina, ¿no? Entonces, como digo, es triste que los líderes religiosos, los maestros de la ley, se molestaron tanto. Y creo que tenemos que tener cuidado, cada uno de nosotros, especialmente si hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, porque es fácil, a veces estamos lastimados en la iglesia, pero es fácil llegar a tener un corazón duro. Queremos mantener un corazón sensible delante de Dios, ¿no? Y no es siempre fácil. Tenemos que reconocer quién es Dios y gente en la iglesia sí van a lastimarnos. Yo recuerdo que uno de mis profesores falleció hace como 2 años, tenía 95 años, y estudié hace muchos años, como no soy tan joven. Y él me dijo algo que no voy a olvidar. Él dijo, las personas, cuando estaba preparándome para ser pastor, para ser misionero, me dijo, es las personas en la iglesia que van a lastimarte más. Y es
tristemente es cierto, por un lado porque ellos son los que están más cerca, llegan a ser como Judas con Jesús en un sentido, y esto puede como derrumbar nuestra fe si estamos mal enfocados, podemos decir. Y hay cosas malas que pasan en la vida, son pruebas que pasan en la vida que puede como causarnos ser duros, porque pensamos, o tal vez tienen un pecado en su vida y sienten que no pueden vencerlo y llegan a ser un poco más duros porque no creen. Yo creo que sí pueden vencerlo, pero empiezan a escuchar mentiras. Es el problema. Entonces, pero creo que sí es importante porque es una cosa leer la Biblia y ver, bueno, esas personas eran así, pero puede pasar a nosotros también. Tenemos que tener cuidado. Creo que la gente no llegan a ser tan desesperados por Dios porque han estado lastimados o están un poco desilusionados con alguien en la iglesia, con Dios mismo. Pero vamos a ver algo de la desesperación ahora, viendo Mateo 9, empezando en versículo 18 y hasta 22. Vamos a empezar allí. Y esta vez vamos a ver la mujer enferma. Dice, mientras les decía esto, un dirigente judío llegó y se arrodilló delante de él y dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hace 12 años padecía de hemorragias. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pensaba, si al menos logró tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y la vio y dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Bueno, me hace un poco emocional porque es bonito. Cuando piensas en qué pasó allí, que, bueno, iba a ser otra cosa y alguien como lo interrumpió de hacer algo importante, pero Cristo estaba sensible a lo que Dios estaba haciendo y lo que quería hacer. Y luego vamos a ver que sí se levantó esa hija estaba muerta y se levantó ella. Pero aquí él está caminando y ella tenía fe, tal vez había oído de Cristo y pensó, bueno, si solo puedo tocar su borde, yo siento que Dios va a sanarme. Y para mí es interesante, por lo menos es un pensamiento que tengo, porque parece, Cristo no dijo, eso no es la manera, eso no es lo que deberías hacer. Porque algo que tenemos que recordar en aquel entonces, porque ella tenía flujo de sangre por 12 años, esas personas no deberían tocar ni estar cerca de otras personas, aún pueden apedrearla. Pero él no dijo eso. Puedes ver el amor de Dios, el amor de Cristo para esa mujer y él tiene el mismo amor para cada uno de ustedes. Ustedes también tal vez no tienen la hemorragia, pero tienen sus problemas, sus cosas, ¿no? Y Dios honra fe. Aún creo que un fe que tal vez no es 100% bien,
en el sentido que tal vez no entendemos exactamente lo que estamos haciendo, pero Dios honra esta fe, honra la desesperación. Podemos ver una desesperación de esa mujer y una valentía. Ella tomó un riesgo muy, muy grande y Cristo respondió con mucho amor. Dijo, ánimo, hija. Como respondió con cariño. Es bonito ver eso. Y vamos a ver luego en este mismo capítulo, Mateo 9, 27 a 31, los dos ciegos que claman, Hijo de Dios, ten compasión de nosotros. Dice, al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole, ten compasión de nosotros, Hijo de David. Cuando entró a la casa, se acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, respondieron. Entonces tocó sus ojos y dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Es interesante esta frase, conforme a su fe. Ellos sí creyeron. Él preguntó si ellos creyeron y dijeron que sí, y conforme a su fe. Entonces es importante que creemos que Dios puede sanar. Si tenemos una enfermedad o cualquier cosa y no creemos que Dios puede sanar, Dios no va a sanarlo. Es un punto importante. Y dice, y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Creo que Jesús no estaba enojado con eso, que estaban compartiendo su fe con los demás. Otra vez podemos ver que los ciegos tomaron un riesgo y de ser rechazados. Y en otros pasajes podemos ver que ellos estaban gritando y los demás dijeron, dejan de hablar, cállense, ¿no? Pero ellos, dice en los otros pasajes que gritaron aún más. Entonces podemos ver la desesperación de estos ciegos. Y a veces es otra cosa que veo. Si tenemos llegamos a tener una desesperación que Dios responde, Dios quiere responder a nosotros. Pero cada milagro ocurrió porque alguien se atrevió a acercarse a Jesús con fe. Y la fe muchas veces implica riesgo y valentía. Pero podemos ver que Jesús no rechaza a quien se acerca con confianza. Y Dios sigue siendo el mismo Padre, lleno de amor y compasión. Él quiere sanarnos, Él quiere sanar cada uno de ustedes hoy y obrar en nuestras vidas. Solo tenemos que acercarnos a Él con fe. Ok, ahora vamos, este es el último punto, pero es algo importante también. Ahora podemos ver en capítulo 10 que Jesús estaba haciendo el ministerio, ¿no? Hasta aquí Jesús está haciendo el ministerio. Pero ahora en Mateo 10, empezando en versículo 1, Él envía a sus discípulos. Dice, entonces ellos estaban aprendiendo, estaban viendo, estaban observando, pero reunió a los 12 discípulos y dijo, les dio autoridad. Entonces otra vez podemos ver la autoridad. Es algo importante. Él los mandó con autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia, igual que Cristo tenía antes que vimos. Estos
son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo y el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celiote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Y luego podemos ver que él envió, en Lucas creo, dice que envió 70, pero esta vez es 12, son los 12. No vayan a comunidades de los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, predican este mensaje. El reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. Sanen los enfermos, resucitan a los muertos. Es lo que Cristo hizo y ahora ellos. Limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, como lepra, y expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibirán gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre, y el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Entonces aquí podemos ver que Jesús otra vez envió los discípulos con autoridad y poder sobre los espíritus malignos y para sanar enfermedades. Es muy importante el poder y la autoridad y de dónde viene, porque hay gente que son brujas. Yo sé que aún en este vecindario hay gente que trabajan en eso y ellos tienen una cierta autoridad, pero no es tan fuerte que la autoridad que tenemos. Podemos tomar autoridad en Cristo sobre esas brujas y sus hechos, su hechicería, todo eso. Tomamos autoridad en el nombre y por la sangre de Cristo para cubrirnos, para cubrir. No tenemos que tener miedo por eso, porque tenemos un Dios aún más grande. Es como cuando un niño alguien está haciendo el bullying y su papá viene para defenderlo. Es como que el papá, como es más grande, más fuerte, puede defenderlo. Bueno, tenemos el más grande en todo el mundo, el más poderoso en todo el mundo. Y Cristo nos ha otorgado este mismo poder y autoridad hoy. Nuestra misión sigue siendo la misma. Entonces eso es muy importante y creo que a veces no es algo que no entendemos hoy en día. Las instrucciones son predicar el reino de Dios, sanar, liberar y depender de Dios. Y no estamos confiando en nosotros mismos, pero estamos confiando en Dios. Y es interesante porque los únicos lugares donde Cristo enseñó algo así, la otra lugar es Mateo 28, 18 a 20, que dice, es lo que llamamos la gran comisión, que dice, se me ha dado toda autoridad. Entonces Cristo está hablando de su autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces dice lo mismo, es el mismo, pero ¿qué debemos, cuando estamos enseñando, qué estamos enseñando? Bueno, estamos enseñando las verdades de la Biblia, estamos ministrando, pero también una parte de esto es sanando los enfermos,
levantando los muertos. Yo no lo he visto mucho, pero eso no quiere decir que no puede pasar. Una vez sí, fui a la India y conocí una mujer que había estado muerto y había resucitado. Era algo muy interesante escuchar su testimonio. Entonces, tenemos que, en un sentido, creer que Dios puede hacer, todavía quiere y puede hacer estas cosas para verlo. Y esto es y Mateo 10:5, lo que estamos viendo aquí, y Mateo 28:20, y también habla de eso en Marcos 16. Son los únicos lugares en el Nuevo Testamento donde Jesús dijo que los mando con estas instrucciones: vayan y predican el mensaje del reino de Dios. Y dijo: sanen los enfermos, resucitan a los muertos, limpian a los que tengan alguna enfermedad en la piel, la leprosa, expulsan a los demonios. Los que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Entonces, bueno, es algo muy bonito y pueden leer luego Marcos, no voy a leerlo ahora, pero Marcos 16:15-18 habla de eso también. Habla de expulsando demonios, haciendo milagros, sanando otras personas. Entonces, en estos pasajes nos da el mensaje que debemos estar predicando, y Cristo y Dios nos envió la autoridad para hacer milagros también. Entonces nos preguntamos, ¿por qué muchos no lo hacen hoy en día? Y creo que hay diferentes razones. Creo que parte de la iglesia no cree que es vigente para hoy, pero creo que estamos viendo eso poco a poco está cambiando, y estamos viendo más personas sanados, estamos viendo más personas liberados, y eso creo que sí está cambiando, que Dios está obrando. Y tal vez la otra es también, y obviamente si no creemos que Dios puede sanar, bueno, no vamos a pedir oración, no vamos a buscarlo, no vamos a tener esa desesperación que tenían los ciegos o esa hombre o mujer con flujo de sangre. La otra cosa es que es muy, muy importante que no estamos dependiendo de nuestro propio esfuerzo, pero dependemos de el Espíritu, como dice en Zacarías 4:6. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces eso sí es muy, muy importante. Y podemos ver en la vida luego, tal vez otra vez podemos ver esa parte, porque no quiero estar aquí por siempre. Pero la Biblia es ustedes tal vez aún menos que mí, pero es interesante ver cómo la Biblia, ¿no? Tener un panorama así. Pero si empezamos a ver en Hechos 1, habla de, Cristo dijo que iba a recibir un bautismo, igual como que dijo en Mateo 3:11 del bautismo del Espíritu y fuego. Cristo dijo, esperen hasta que reciban el Espíritu, hasta que reciban este bautismo. Y después de eso, recuerden cómo eran antes, con temor, Pedro mintiendo y con temor, y cómo eran después. Pedro era el quien predicó delante de todos. Entonces podemos ver ese gran cambio en ellos, y era porque ahora, y nosotros también, ustedes también, tienen ese mismo espíritu, tienen ese mismo poder.